Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la Tierra Media para explorar El Señor de los Anillos de Tolkien, Un clásico. desde luego. Pero os aseguro que iremos más allá de lo que ya conocéis. Descubriremos detalles que quizá os hayan pasado desapercibidos, conexiones con el mundo real. Incluso algunos secretos que ni los fans más acérrimos conocen. Exacto. Lo interesante del Señor de los Anillos es que es solo la punta del iceberg de un mundo enorme. Tolkien creó una mitología que abarca miles de En años. serio. Sí. Antes del Señor de los Anillos escribió el Silmarillion. Ah, sí, la precuela. Podríamos decir que sí. Detalla la historia antigua de la Tierra Media, las lenguas, la creación del mundo. Es como tener un mapa completo antes de explorar una ciudad. Exacto. Entiendo. ¿Ya? Es como si la Tierra Media tuviera su propia historia, Su propia cultura. como si fuera un lugar real. Totalmente. Tolkien no solo creó una historia, sino un mundo entero, con una profundidad increíble. Claro. Y hablando de la historia, todos conocemos la trama principal del Señor de los Anillos. Frodo tiene que destruir el anillo único en el Monte del Destino, Una misión épica. sin duda. Pero hay algún detalle que se nos escape, algo que haga esta aventura aún más fascinante. Muchísimos. Por ejemplo, el viaje a través de las minas de Moria. No es solo un camino peligroso, es una experiencia aterradora. Se enfrentan a un Balrog. Un demonio de fuego ancestral. Exacto. Y ese momento, junto con el sacrificio de Gandalf. Marca un antes y un después. Totalmente. Es verdad. Recuerdo esa escena en las películas. Es impresionante. Y sin duda. Y hablando de momentos impactantes, ¿qué me dices de la lucha de Frodo contra el poder del anillo? Ahí Tolkien conecta la fantasía con la experiencia humana. Frodo, tentado por el poder. Como nos pasa a todos en la vida real. Exacto. Esas decisiones difíciles que todos debemos tomar. Me fascina cómo Tolkien logra que nos identifiquemos con un hobbit que lleva un anillo mágico. La magia de la buena literatura. Y ya que hablamos de decisiones difíciles, ¿qué te parece la decisión de Aragorn de tomar los senderos de los muertos? Un ejército de fantasmas. Increíble. Los senderos de los muertos son un ejemplo perfecto de cómo Tolkien utiliza la historia y las leyendas para crear momentos épicos. Los antiguos juramentos, el misterio, lo sobrenatural. Es irresistible. Totalmente. Estoy de acuerdo. Y ahora, cambiando un poco de tema, hablemos de los personajes. Ah. Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf. Cada uno con su personalidad. Muy bien definida. ¿Qué los hace tan especiales? Lo que los hace memorables es que no son héroes perfectos. Frodo, por ejemplo, es un hobbit común. Como cualquiera de nosotros. Exacto. Y de repente se ve envuelto en una aventura épica. Sin estar preparado. Para nada. Y luego tenemos a Sam. La lealtad personificada. Su apoyo a Frodo es incondicional, incluso en los momentos más oscuros. A veces pienso que Sam es el verdadero héroe. Es una buena pregunta. Sam nos hace pensar en la amistad verdadera, en la lealtad. Y por otro lado tenemos a Aragorn, con su linaje real, su viaje de autodescubrimiento. El héroe que encuentra su lugar en el mundo. Un clásico. Sin duda. Aragorn es inspirador. Nos muestra que todos tenemos un potencial. Que a veces tarda en revelarse. Y por último, pero no menos importante, hablamos de Gandalf. Más que un mago. Un guía, un mentor. Gandalf es complejo. Sabiduría ancestral. Experiencia acumulada durante siglos. Un consejero sabio, un estratega brillante. Y siempre dispuesto al sacrificio. Es como si Tolkien hubiera tomado elementos de la mitología para crear a Gandalf. Un personaje que nos guía, que nos protege. Sin duda. Y hablando de influencias, me intriga saber cómo la vida real de Tolkien influyó en la Tierra Media. Un tema fascinante. ¿Qué te parece si lo Me exploramos? parece perfecto. La vida de Tolkien, sus creencias, sus experiencias, todo eso está presente en su obra. Tiene sentido. Por ejemplo, su fe católica. Está presente en temas como el bien contra el mal, el sacrificio, la redención. Es como si hubiera entrelazado sus propias creencias con la trama de El Señor de los Anillos. Exacto. Y no podemos olvidar la influencia de la mitología nórdica. Muchos nombres de los enanos, como Thorin o Balin, provienen de los mitos nórdicos. Incluso Gandalf tiene ciertas similitudes con Odín. El dios principal de la mitología nórdica. Exacto. Es increíble. Es como si Tolkien hubiera fusionado diferentes mitologías para crear algo nuevo. ¿Hay alguna otra influencia? Por supuesto. La épica finlandesa Kalevala también dejó su huella. El objeto mágico Sampo, que otorga fortuna a su dueño, guarda similitudes con el anillo único. Y el mago Benemuinen comparte características con Gandalf. Es como si Tolkien hubiera tomado inspiración de diferentes culturas. Para crear su propia mitología. Es fascinante cómo todo está conectado. ¿Y qué hay de la literatura inglesa? ¿Ha tenido alguna influencia? Sin duda.
Beowulf, uno de los poemas épicos más antiguos de la literatura inglesa, ha tenido un gran impacto en la obra de Tolkien. La cultura y el lenguaje de los Rohirrim, esos jinetes de Rohan, tienen paralelismos con la cultura anglosajona. Y si hablamos de Shakespeare, la escena en la que los Ents atacan Isengard tiene su inspiración en la obra Macbeth, donde un bosque se mueve para atacar un castillo. Espera, inspirados en Shakespeare. Sí, no me lo esperaba. Es una de las muchas sorpresas que esconde la obra de Tolkien. Y no solo se inspiró en la historia y la mitología, sino que su propia infancia también se refleja en la Tierra Media. La comarca, el hogar de los hobbits, es una representación idílica del campo inglés donde Tolkien creció. Y la industrialización que amenaza la comarca refleja su propia preocupación por la destrucción del mundo natural. Es increíble cómo Tolkien fusionó lo personal con lo universal. Y ya que hablamos de lo personal, ¿hay algún otro detalle curioso sobre las influencias en su obra? Hay un detalle que siempre me ha fascinado. En su juventud, Tolkien vivió cerca de unas torres victorianas, como la Torre de Perrot. Estas estructuras, con su aire imponente y misterioso, podrían haber influido en la imagen de Orthanc, la Torre de Saruman, y Minas Morgul, la fortaleza del Rey Brujo. Es como si la arquitectura del mundo real se hubiera transformado en la arquitectura de la fantasía. Exactamente. Tolkien tenía un don para transformar lo cotidiano en algo mágico. Bueno, ahora que ya conocemos un poco mejor el contexto histórico y las influencias que dieron forma a la Tierra Media, creo que ha llegado un momento de profundizar en los personajes. ¿Qué te parece si comenzamos con Frodo? Me parece perfecto. Frodo es un personaje fascinante, lleno de matices y contradicciones. Estoy de acuerdo. Empecemos por analizar su papel como portador del anillo. Claro. Frodo no es un héroe típico. Es un hobbit sencillo que se ve obligado a cargar con una responsabilidad enorme. Es como si cualquiera de nosotros. Exacto. De repente nos encontramos en una aventura épica. Sin estar preparados. Para nada. Su vulnerabilidad es precisamente lo que lo hace tan humano, tan cercano a nosotros. Es verdad, Frodo no busca la aventura ni la gloria. Simplemente quiere vivir una vida tranquila en la comarca. Y de repente se encuentra inmerso en una lucha épica contra el mal. Exacto. Y lo que hace a Frodo aún más interesante es su lucha interna contra el poder del anillo. La tentación está presente en todo momento. Y Frodo debe resistir con todas sus fuerzas. Esa lucha interna es una de las claves de la historia. Nos muestra que incluso los personajes más pequeños pueden tener una gran fortaleza interior. Sin duda. Frodo nos enseña que la verdadera valentía no se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de resistir a la tentación y luchar por lo que es correcto. Y hablando de luchar por lo que es correcto, no podemos olvidar a Sam. Su lealtad hacia Frodo es inquebrantable. Es un ejemplo de amistad verdadera. ¿Qué te parece si analizamos su papel en la historia? Claro, Sam es un personaje que encarna la amistad verdadera. Su apoyo a Frodo es incondicional, incluso en los momentos más oscuros. Es cierto. Sam nunca duda en ayudar a Frodo, incluso cuando parece que todo está perdido. Es un personaje que nos inspira a ser mejores amigos, a estar ahí para los demás, pase lo que pase. Y además de su lealtad, Sam también tiene un gran coraje. A pesar de ser un hobbit sencillo, se enfrenta a peligros increíbles, sin dudarlo. Es verdad. Sam nos muestra que la valentía no tiene nada que ver con el tamaño o la fuerza física, sino con la voluntad de hacer lo correcto. Bueno, creo que hemos analizado a fondo a Frodo y Sam. ¿Qué te parece si pasamos a otro personaje? Por supuesto. ¿A quién te gustaría analizar? Me gustaría hablar de Aragorn. Un personaje lleno de misterio. Y nobleza. Aragorn es un personaje fascinante, un heredero al trono que vive en el exilio, que debe reclamar su destino. Exacto. Y su viaje de autodescubrimiento es una parte fundamental de la historia. Es verdad. Aragorn debe superar sus dudas e inseguridades para convertirse en el rey que está destinado a ser. Y su liderazgo es clave para la victoria final contra Sauron, Aragorn logra unir a los diferentes pueblos de la Tierra Media. para luchar contra el mal. Sin duda, Aragorn nos enseña que el verdadero liderazgo se basa en la valentía, la sabiduría y la compasión. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Gandalf Un personaje que representa la sabiduría. y la magia. Gandalf es un personaje complejo y misterioso. Un mago, un guía, un mentor. Su sabiduría y su experiencia son fundamentales para la victoria final. Es verdad. Gandalf siempre parece saber lo que hay que hacer, incluso en las situaciones más difíciles. Es un personaje que nos inspira a confiar en la sabiduría de la experiencia y a buscar la guía de aquellos que saben más que nosotros. Y ahora, en la recta final de nuestra inmersión, vamos a explorar uno de los aspectos más fascinantes de El Señor de los Anillos, Sí. el simbolismo. Me encanta. Siempre me ha intrigado cómo Tolkien usa símbolos para expresar ideas tan complejas. Es un maestro en eso. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo más evidente, el anillo único. Claro. No es solo un objeto mágico, ¿verdad? Es la representación del poder corruptor, la ambición desmedida. Es verdad.
El anillo encarna esa sed de poder que puede llevar a la destrucción. Totalmente. Y lo interesante es que no solo corrompe a los personajes malvados, también tienta a los que son buenos. Exacto. El anillo pone a prueba la voluntad de todos, mostrando que nadie es inmune a la tentación. Es como una metáfora de la vida real. En un sentido más amplio, podríamos decir que el anillo representa cualquier cosa que nos esclaviza, Ya. Una adicción. un deseo que nos controla. Es una interpretación muy interesante, nunca lo había visto así. Y hablando de símbolos poderosos, ¿qué me dices de la Tierra Media? ¿Crees que Tolkien la concibió como símbolo también? Sin duda, la Tierra Media es mucho más que un simple escenario. ¿Verdad? Podríamos decir que representa el mundo real, con toda su belleza. Y su complejidad. Exactamente. Me gusta esa idea. Mm. La Tierra Media refleja la diversidad de la naturaleza. Montañas, bosques, ríos. Y también la diversidad de sus culturas, los pueblos que la habitan. Claro. Tolkien crea un mundo rico en detalles, donde cada lugar tiene su propia historia. Su propia identidad. Exacto. Y a través de este mundo nos habla de temas universales. La lucha entre el bien y el mal. La amistad, la lealtad. El poder de la esperanza. Y no podemos olvidar la importancia de los viajes en El Señor de los Anillos. El viaje de Frodo hacia el Monte del Destino, Un símbolo del viaje de la vida. con sus altibajos. Sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza. ¿Es verdad? Y a lo largo del camino los personajes aprenden a confiar los unos en los otros, a trabajar en equipo, A superar las dificultades. para lograr un objetivo común. La cooperación es fundamental para el éxito de su misión. Ninguno de ellos podría haberlo logrado solo. Es cierto. Y además del desafío físico, también están los desafíos internos. Claro. Frodo, por ejemplo, luchando contra la influencia del anillo, Esa lucha interna es de las más difíciles. entre hacer lo correcto y sucumbir al poder, Una lucha que todos libramos. en algún momento de nuestras vidas. Entre nuestros deseos egoístas y nuestro sentido del deber. Es verdad. Y Tolkien nos muestra que no hay respuestas fáciles. A veces la decisión correcta es la más difícil. Totalmente de acuerdo. Y hablando de decisiones difíciles, Aragorn también se enfrenta a un gran dilema. Elegir entre una vida tranquila y su deber como rey. Una decisión que le pesa mucho, Aragorn no busca el poder. pero sabe que es su responsabilidad. Liderar a su pueblo contra Sauron, Y al final elige el camino del deber sacrificando su propia felicidad. por el bien común. Un acto de gran valentía. ¿Y nobleza? Aragorn nos enseña que a veces debemos renunciar a nuestros deseos Para hacer lo correcto, y que el verdadero liderazgo se basa en el servicio a los demás. no en la búsqueda del poder. Exacto. Y hablando de servir a los demás, Gandalf, Un ejemplo perfecto. de cómo la sabiduría y la experiencia pueden guiar a otros. Hacia la luz, Gandalf siempre está dispuesto a ayudar. a sacrificarse por el bien de los demás, Su sabiduría y su conocimiento son invaluables. para la compañía del anillo, Es verdad. Gandalf es como un faro en la oscuridad. guiando a los demás hacia la esperanza. Y aunque a veces parece distante, Siempre está presente, velando por la seguridad de sus amigos. sin duda. Es un personaje que nos inspira a buscar la sabiduría A confiar en la experiencia de aquellos que nos precedieron, y a luchar por lo que creemos. incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos explorado a fondo el simbolismo de El Señor de los Anillos. Ha sido un viaje fascinante a través de las capas de significado de esta obra maestra. Un placer compartir esta inmersión contigo. El placer ha sido mío. Y para nuestros oyentes que quieran sumergirse aún más en la magia de El Señor de los Anillos, les recomiendo que hagan clic en el enlace que encontrarán en la descripción de este episodio para escuchar el audiolibro completo gratis en Audible. Una experiencia inolvidable. Bueno, amigos, hasta aquí nuestra inmersión profunda en El Señor de los Anillos. Espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.